Vamos a continuar con ejercicios de impedancias y en el dominio de Laplace. En este caso el enunciado dice del siguiente circuito eléctrico: determinar el valor de la corriente I de t, el voltaje de la bobina y el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero. Tenemos el circuito eléctrico con el cual hay que trabajar. Se nos está indicando en qué bobina se va a calcular el voltaje, la corriente que se pide y en qué capacitor se va a calcular el voltaje, así como la dirección en la cual se debe de encontrar. Tenemos un interruptor cerrado, un interruptor abierto y hay que analizar el circuito entonces para encontrar las condiciones iniciales. Si trabajamos en tiempos menores que cero, por estar abierto este interruptor, los elementos que están en esta rama, desde este punto hasta este punto, no intervienen para tiempos menores que cero, ya que quedan desconectados, no circula corriente a través de ellos, no tienen condiciones iniciales. Únicamente trabajaríamos con la resistencia de 10 ohms, el capacitor de 25 milifarad, la resistencia de 12 ohms, la bobina de 50 milihenries, la resistencia de 8 ohms, la bobina de 8 henries, la fuente de excitación de voltaje de 80 volts, la resistencia de 2 ohms y el capacitor de 50 milifarad, que serían los elementos que nos quedan en tiempos menores que cero, a través de los cuales circula corriente y se pueden obtener condiciones iniciales. Analizando, sin realizar todavía cálculos, simplemente qué pasaría cuando este interruptor se abre y este interruptor se cierra. Al momento de cambiar de posición los interruptores, puede darse uno cuenta que la bobina de 8 henries no va a quedar en el circuito que se va a trabajar para tiempos mayores que cero, por lo tanto no vale la pena calcular su condición inicial, y del capacitor de 50 milifarad tampoco se va a mantener en el circuito que se va a tener que trabajar para tiempos mayores que cero, por ello tampoco vamos a calcular su condición inicial. Entonces, las condiciones iniciales que vamos a obtener es el de la bobina de 50 milihenries y del capacitor de 25 milifarad. Como en tiempos mayores que cero, tanto la bobina de 8 milihenries como el capacitor de 50 milifarad que se tienen no van a estar en el circuito en el cual hay que trabajar para tiempos mayores que cero, no vale la pena calcular sus condiciones iniciales, ya que únicamente consumiríamos tiempo y no se emplearían para el circuito que se utiliza en tiempos mayores que cero. Bueno, una vez establecido lo anterior, entonces ahora sí, vemos que tenemos para tiempos menores que cero el circuito que ya se había mencionado, en el cual vamos a sustituir por un cortocircuito a las bobinas y por un circuito abierto a los capacitores para ver qué nos quedaría. Entonces tenemos que el capacitor de 50 milifarad se convierte en un circuito abierto, la bobina de 8 henries es un cortocircuito, la bobina de 50 milihenries es un cortocircuito y el capacitor de 25 milifarad es un circuito abierto. Ya se había mencionado que íbamos a calcular las condiciones iniciales para la bobina de 50 milihenries, que es la que se mantiene en el circuito para tiempos mayores que cero, y para el capacitor de 25 milifarad, que también se mantiene en el circuito para tiempos mayores que cero. No íbamos a calcular la condición inicial de la bobina de 8 henries ni del capacitor de 50 milifarad, porque el circuito que vamos a trabajar para tiempos mayores que cero, esos dos elementos ya no están en él. Entonces tenemos que, aquí estaríamos calculando la condición inicial de la bobina o la corriente de la bobina en tiempos menores que cero, que sería la corriente para la bobina de 50 milihenries. En esta situación estaríamos calculando el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero o la condición inicial del capacitor de 25 milifarad. La dirección ya sabemos que siempre la determina la fuente de excitación. Si hacemos el recorrido con la corriente que nos proporciona, tendríamos que la corriente en la bobina va hacia abajo y la caída de tensión también va hacia abajo. Por eso son las direcciones tanto para la corriente de la bobina como para la tensión del capacitor que le asignamos. Como solo nos queda una trayectoria cerrada al momento que tenemos un circuito abierto para el capacitor, este es un circuito abierto también, tenemos únicamente esta trayectoria cerrada en donde podemos calcular la corriente de la bobina, porque sí la hay, y el voltaje del capacitor. Recuerden que la flecha nos indica que debemos empezar en este punto y pasar a través del circuito para llegar al otro punto. Al hacer ese proceso, se puede ver que para obtener el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero o la condición inicial del capacitor de 25 milifarad, hay que determinar el voltaje en la resistencia de 8 ohms.
Y para encontrar la corriente de la bobina en tiempos menores que cero o la condición inicial de la bobina de 50 milihenries, hay que determinar la corriente de la malla que nos quedó. Entonces del circuito lo establecemos. La corriente de la bobina en tiempos menores que cero va a ser igual a la corriente de la malla J, y el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero va a ser igual a la resistencia de 8 por la corriente de la malla, que es J. ¿Por qué nos quedan positivos? Porque la corriente de la malla y la corriente que queremos calcular van en la misma dirección, por eso es positivo. Y al momento de hacer el recorrido para la tensión del capacitor, cuando pasamos por la resistencia de 8, la dirección que llevamos es hacia abajo, y cuando la corriente de la malla, que es la que vamos a usar, circula a través de la resistencia de 8, también es hacia abajo. Por llevar la misma dirección, la caída de tensión que queremos encontrar y la corriente que vamos a emplear para calcular el voltaje, ese voltaje nos queda positivo. Para calcular la corriente de la malla, como tenemos una trayectoria cerrada, es decir, una sola malla, podemos aplicar la idea en donde entonces la corriente de la malla sería igual al voltaje, que es el que nos proporciona la fuente, que es 80, entre la resistencia total, que como tenemos dos resistencias conectadas en serie, la sumamos, y entonces al realizar operaciones nos queda que la corriente de la malla es de 8 amperes. Ya podemos establecer que la corriente de la bobina en tiempos menores que cero, o la condición inicial de la bobina de 50 milihenries, por ser igual a la corriente de la malla, va a ser igual a 8 amperes. Mientras que el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero, o la condición inicial del capacitor de 25 milifarad, que es 8 por la corriente de la malla, nos va a quedar entonces de 64 volts. Como ya se obtuvieron las condiciones iniciales de los elementos que vamos a tener que emplear en tiempos mayores que cero para el circuito que vamos a analizar, ya no vamos a hacer nada en tiempos menores que cero, ya podemos trabajar en tiempos mayores o iguales a cero, en donde hay que recordar que todos los circuitos que vamos a trabajar los vamos a transformar al dominio de Laplace. Recordando, o se sabe que la impedancia de cualquier bobina en el dominio de Laplace va a ser igual a la bobina por la variable compleja de Laplace, o por la variable de Laplace, y la impedancia del capacitor en el dominio de Laplace va a ser igual a 1 entre el valor del capacitor por la variable compleja de Laplace. El voltaje de la fuente dependiente de la bobina, ya lo había mencionado. Esta forma de expresarlo o de escribirlo es para que no se nos olvide y podamos aprendernos cómo se calcula el voltaje de la fuente dependiente de la bobina. Siempre va a ser igual a la condición inicial de la bobina por el valor de la bobina, mientras que el voltaje de la fuente dependiente del capacitor va a ser igual a la condición inicial del capacitor sobre ese. Bueno, una vez establecido, o recordando que eso es lo que se va a tener que aplicar para transformar el circuito del dominio del tiempo al dominio de Laplace, transformamos nuestro circuito, que al momento que este interruptor se abre y este interruptor se cierra, los elementos que ahora no van a intervenir para el circuito que nos va a quedar en tiempos mayores que cero sería la bobina de 8 henries, la fuente de 80 volts, la resistencia de 2 ohms y el capacitor de 50 milifarad, ya que al abrir este interruptor esos elementos quedan desconectados del circuito que hay que analizar en tiempos mayores que cero, que es donde están las variables que se están pidiendo calcular. Entonces, transformando el circuito, tenemos que la bobina de 50 milihenries nos va a quedar como 0.05 S, y ya sería la impedancia de la bobina. El voltaje de la fuente dependiente de la bobina, al multiplicar su condición inicial, que es de 8, por el valor de la bobina, que es 50 milihenries, nos queda de 0.4 volts. Las resistencias se transforman, pasan directamente del tiempo al dominio de Laplace, es decir, nos quedaría entonces la resistencia de 8 ohms, la resistencia de 12 ohms, la resistencia de 2 ohms, la resistencia de 10 ohms, la resistencia de 8 ohms de este lado, y serían todas. La bobina de 25 henries, su impedancia se obtiene a través del valor de la bobina por la variable compleja de Laplace, por eso nos queda 0.25 por S. Tenemos nuestro capacitor de 25 milifarad. Como se obtiene su impedancia a través de 1 sobre el valor del capacitor sobre S, sacándole el inverso a 21 sobre 25 milifarad, nos queda, o 1 sobre 25 por 10 a la menos 3, nos queda que el valor del capacitor es 40 sobre S. Por el voltaje de la fuente dependiente del capacitor,
nos va a quedar la condición inicial del capacitor que se obtuvo, que es 64 sobre S. Ese es el valor de la fuente dependiente. Recuerden que siempre que una bobina o un capacitor tenga condición inicial, y en el caso que estamos analizando, la bobina de 50 milihenries tiene condición inicial y el capacitor de 25 milifarad tiene condición inicial, va a aparecer una fuente dependiente que siempre va a estar conectada en serie al elemento que tenga condición inicial y además siempre va a ser de voltaje. Entonces, por ello, la bobina de 50 milihenries que tiene condición inicial va a tener una fuente dependiente de voltaje conectada en serie a ella, y el capacitor de 25 milifarad que tiene condición inicial va a tener conectado una fuente dependiente de voltaje en serie a él. Direcciones de las fuentes: ya se había mencionado que para la dirección de la fuente de la bobina, esta siempre va en la misma dirección que como se calculó la condición inicial. Tenemos que aquí estaría la fuente dependiente, la bobina de 50 milihenries. Se estableció que la dirección de la condición inicial va hacia abajo, por ello la dirección de la fuente dependiente va a ir hacia abajo con respecto a la bobina. La dirección de la fuente dependiente de un capacitor siempre va en dirección contraria a como se haya calculado la condición inicial del capacitor. El capacitor de 25 milifarad, su dirección de la caída de tensión es hacia abajo, o de la condición inicial es hacia abajo, por ello la fuente dependiente que se conecta en serie al capacitor de 25 milifarad va hacia arriba. Entonces ya tenemos establecido todos los valores, tanto de las impedancias para las bobinas como para los capacitores. Tenemos una fuente real de corriente, entonces la pasamos al dominio del Laplace y nos queda 5 sobre S. Ya tenemos transformado nuestro circuito, ahora vemos qué es lo que hay que calcular. Vamos a calcular el voltaje de la bobina, primero en el dominio de Laplace, y recuerden que si tiene condición inicial el elemento en donde haya que calcular voltaje, el voltaje que vamos a calcular ahora incluye al voltaje de la bobina y al voltaje de la fuente dependiente. Nos están pidiendo a I de t, que en el dominio de Laplace son mayúsculas, y en el dominio de Laplace, que sería I de s. El voltaje del capacitor de 50 milifarad, aquí está el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace. Entonces, del circuito que tenemos, vamos a establecer qué necesitamos hacer para encontrar el valor del voltaje de la bobina, la corriente y el voltaje del capacitor. Como vamos a emplear mallas, no podemos hacer reducciones, ya que estaríamos generando polinomios muy grandes y a veces nos podemos equivocar. Lo más rápido para resolver el circuito es aplicar el método de mallas. Entonces tenemos dos mallas o dos trayectorias cerradas. Establecemos la corriente de la malla en función de la fuente de mayor valor para esta malla, que sería la de 64 sobre S. Por eso dejamos la dirección de la corriente de la malla en este sentido, y sería la corriente de la malla 1. Para la corriente de la malla 2 consideramos a la fuente real, que sería la que estaría predominando. Por eso dejamos el sentido de la corriente en la dirección convencional que nos proporciona la fuente de corriente, que es de más a menos, y sería la corriente de la malla 2. Como ya establecimos quién es la corriente de la malla 1 y quién es la corriente de la malla 2, podemos decir que la corriente que se pide va a ser igual a la corriente de la malla 2, porque esa circula en la misma dirección, menos la corriente de la malla 1, porque circula en dirección contraria, ya que la corriente que se nos está pidiendo quedó entre la malla 1 y la malla 2, por eso intervienen las dos corrientes de malla. El voltaje de la bobina hay que recordar que incluye a la bobina y a la fuente dependiente. Por eso calculamos el voltaje de la bobina, que sería la impedancia de la bobina, que es 0.5S, por la corriente que circula en esta bobina. Y la corriente que circula en esa bobina es la corriente de la malla 1. Analizamos cómo es la dirección de la corriente de la malla 1 cuando pasa por la bobina con respecto a la caída de tensión o a la dirección de la caída de tensión que se nos pide calcular, y llevan la misma dirección. Por eso ese voltaje nos queda positivo, que es el de la bobina. Como tenemos una fuente de voltaje, vemos la trayectoria de la caída de tensión, ubicamos qué signo tocamos primero al seguir la trayectoria de la caída de tensión que se nos pide calcular, y en este caso es el signo menos. Por eso le estamos restando el valor de la fuente
de voltaje dependiente que tenemos. Para el voltaje del capacitor, como este capacitor no tuvo condición inicial, pues únicamente vamos a calcular el voltaje del capacitor multiplicando la impedancia del capacitor por la corriente que circula en él. Se puede ver que la corriente que circula en el capacitor de 50 milifarad, cuya impedancia es 20 sobre S, es la de la corriente de la malla 2. Entonces analizamos cómo es la dirección de la corriente de la malla 2 con respecto a la caída de tensión o a la dirección de la caída de tensión que queremos encontrar, y llevan direcciones contrarias. Por ello el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace va a ser igual a menos la impedancia, que es 20 sobre S, por la corriente de la malla que circula en él, que es la corriente de la malla 2. Como ya establecimos qué vamos a hacer para obtener los resultados que se nos piden, se puede ver que hay que calcular tanto el valor de la corriente de la malla 1 como el valor de la corriente de la malla 2 para obtener cada una de las variables que se nos pide determinar. Entonces, vamos a calcular, vamos a aplicar mallas y vamos a empezar por calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas, recordando que la impedancia propia de una malla siempre se obtiene realizando la suma de los elementos pasivos que forman la malla, y en este caso, como esta es la malla 1, tenemos que va a ser igual a la impedancia de 0.05 S más la resistencia de 12 más la resistencia de 10 más la resistencia de 8 más el capacitor de 40 sobre S. Hacemos la suma de esos elementos y nos queda 0.05 S más 30 más 40 sobre S, y son ohms la impedancia propia de la malla 1. De una vez realizamos la impedancia propia de la malla 2 porque vamos a volver a hacer la suma de todos los elementos pasivos que forman la malla 2. En este caso tenemos que es la bobina de 0.25 S más la resistencia de 2 más la resistencia de 8 más la resistencia de 10 más el capacitor de 40 sobre S, que es la impedancia, más la impedancia de este capacitor, que es 20 sobre S. Al realizar la suma nos queda 0.25 S más 20 más 60 sobre S, y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2, ubicamos los elementos pasivos que nos queden entre la malla 1 y la malla 2, y en este caso son dos, que es la resistencia de 10 y el capacitor cuya impedancia es 40 sobre S. Recorremos esos dos elementos con las corrientes de la malla 1 y de la malla 2 y vemos que la corriente de la malla 1 va en dirección contraria a la corriente de la malla 2 en esos dos elementos, por eso los dejamos negativos, y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 sería igual a menos 10 menos 40 sobre S. Si factorizamos el signo menos nos quedaría menos, que multiplica a 10 más 40 sobre S. Ya podemos escribir las ecuaciones de las mallas y entonces tenemos que sería la impedancia propia de la malla 1 por la corriente de la malla 1 más la impedancia propia de la malla 1,2, que en este caso es negativa, por la corriente de la malla 2, y vamos a igualarlo a fuentes, a las fuentes de voltaje que tengamos conectadas. Entonces ubicamos la malla 1, vemos si tiene fuentes conectadas, tiene dos fuentes conectadas que son de voltaje, por eso las podemos igualar directamente, recordando que siempre que la corriente de la malla vaya en la dirección convencional de la fuente, es decir, de más a menos, que sea su recorrido, o que lleve la misma dirección que las fuentes de voltaje, vamos a escribir su valor como positivo del lado derecho de la expresión. En este caso, tanto la fuente dependiente del capacitor como la fuente dependiente de la bobina llevan la dirección de la corriente de la malla, por eso escribimos 0.4, que es el valor de la fuente dependiente de la bobina, más 64 sobre S, que es el valor de la fuente dependiente del capacitor. Entonces, como hay una fuente de corriente, enumeramos nuestras ecuaciones, sería nuestra ecuación 1. La corriente de la malla 2 sería Z21, que vale menos, que multiplica a 10 más 40 sobre S por la corriente de la malla 1, más la impedancia propia de la malla 2, que es 0.25 S más 20 más 60 sobre S por la corriente de la malla 2. La vamos a igualar a fuentes de voltaje, ubicamos nuestra malla 2, vemos si hay fuentes, y tenemos dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. Analizamos qué dirección llevan esas fuentes con respecto a la dirección de la corriente de la malla, y la dirección de la fuente de corriente es la misma que la corriente de la malla, pero la dirección de la fuente de voltaje es contraria a la corriente de la malla. Y ya se mencionó que siempre que la fuente lleve la dirección de la corriente de la malla, la vamos a dejar positiva del lado derecho de la expresión, y si lleva dirección contraria, pues entonces sería negativa.
Por ello, al igualarla, escribimos que sería el voltaje de la fuente de corriente, ya que recuerden que no podemos igualar corrientes porque necesitamos voltajes. Por eso escribimos que va a ser igual al voltaje de la fuente de corriente positivo, porque la fuente de corriente lleva la misma dirección que la corriente de la malla, menos el valor de la fuente dependiente de voltaje del capacitor, que es 64 sobre S, porque la corriente va en dirección contraria a la fuente dependiente del capacitor. Sería nuestra expresión 2, y como tenemos una fuente de corriente, ubicamos en qué malla queda esa fuente de corriente. Si solo queda conectada a una de las mallas, que es el caso que tenemos aquí, en donde la fuente de corriente solo está conectada en la malla 2, podemos decir que la corriente de la malla 2 es igual a el valor de la fuente de corriente, que es 5 sobre S, y sería nuestra expresión 3. Todo este método, recuerden que es el que desarrolló el profesor Enrique Bustamante Yaca, que fue profesor del ESIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional hace más de 70 años, que fue cuando se inició. Él lo desarrolló, está demostrado, está justificado matemáticamente y funciona de manera correcta sin ningún problema. Quien lo quisiera resolver por el método tradicional de mallas, que es aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente y después haciendo sustituciones y resolviendo los sistemas de ecuaciones, nos va a dar el mismo resultado para las variables que vamos a encontrar que lo que estamos realizando aquí. Entonces, retomando el ejercicio, lo que nos falta es encontrar la corriente de la malla 1, porque ya tenemos la corriente de la malla 2, y de acuerdo a las ecuaciones que tenemos, podemos sustituir el valor de la ecuación 3 en la ecuación 1 para posteriormente despejar a la corriente de la malla 1 sin necesidad de aplicar determinantes. Entonces, eso es lo que se va a realizar. Se va a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1 y se va a despejar a la corriente de la malla 1. Al realizar eso, tenemos este término que se va a multiplicar por la corriente de la malla 2. Es negativo. Como ya va a ser un término constante, lo pasamos del otro lado de la expresión. Tiene un signo negativo, va a pasar positivo del otro lado. Y por eso nos queda 0.4 más 64 sobre S, que sería el valor que se tiene ya. Y al momento de pasar este término multiplicado, es decir, 10 más 40 sobre S por 5 sobre S, con signo positivo, nos va a quedar 50 sobre S más 200 sobre S cuadrada. Este término que está multiplicando a J1 pasaría dividiendo y nos quedaría entonces en el denominador 0.05S más 30 más 40 sobre S. Recuerden que primero vamos a realizar la suma que tenemos del polinomio en el numerador y el polinomio en el denominador. Y el numerador nos quedaría 0.4 más 114 sobre S más 200 sobre S cuadrada. El denominador 0.05S más 30 más 40 sobre S. Recuerden que no podemos tener fracciones en el cociente que estamos resolviendo y tenemos dos fracciones en el numerador y una fracción en el denominador. Ubicamos la S de mayor grado de las fracciones ya sea en el numerador o en el denominador y tenemos que la S de mayor grado de la fracción está en el numerador y es S cuadrada. Entonces vamos a multiplicar todo el polinomio del numerador por S cuadrada, así como el polinomio del denominador por S cuadrada, para eliminar las fracciones y no alterar el resultado que se podría obtener. Entonces la corriente de la malla 1 nos va a quedar como 0.4 por S cuadrada más 114S más 200 en el numerador y en el denominador 0.05 S cúbica más 30S cuadrada más 40S. Ya eliminamos las fracciones tanto en el numerador como en el denominador y ya podemos aplicar esta ecuación más bien el valor de la corriente de la malla 1 para calcular la corriente del circuito que se pidió, el voltaje de la bobina y el voltaje del capacitor.